En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y a dar a luz a un hijo varón, y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le pregunta al ángel: ¿cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedará a la sombra del poderoso del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo Hijo de Dios. Además debes saber que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo, a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amadas personas, miramos hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Estamos en la gran celebración de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Cómo María fue concebida sin pecado. ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Cierto? Porque Dios es Dios. Si Dios no es capaz de hacerlo, entonces Dios no es Dios. Es uno más del montón y eso es mentira. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de ella iban a ser el Salvador del mundo. Miramos algo muy importante. Hoy es el día de las velitas también. Anoche algunos del interior del país de Colombia prenden las velitas en la noche del 7. En otras partes de Colombia las prenden el 8. Es una tradición muy hermosa, especialmente de Colombia, de algunos países, pero una celebración del mundo entero. Miramos en este segundo domingo del Adviento la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 9 al 20. Dice: después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios le dijo: no coman de ese árbol. Lógicamente, Dios llegó donde Adán y Adán está escondido. Dijo: Adán, ¿dónde estás? Dice: estoy desnudo, por eso me escondí. Antes no se ha dado cuenta que estaba desnudo. ¿Qué sucede? Y esto va para todos, una gran noticia. Cuando usted y yo estamos en pecado, nos sentimos vulnerables, nos sentimos desnudos y aunque nadie sabe, ni dormimos en paz. Y eso es lo que está sucediendo en tu vida. Y es el momento de confesarte, de prepararse para la verdadera Navidad. Que estas lucecitas no sean el adorno de nuestras casas solamente, que alumbren nuestros corazones. Qué bueno. Cuando estamos en pecado somos vulnerables, nos sentimos desnudos. Dejemos el pecado. Miramos así y dijo Adán: esa mujer que me diste me dio y comí del árbol, ¿no? Y al final dice algo muy hermoso. Le dijo a la serpiente: maldita, por haber hecho los pecar, ¿cierto? Te arrastrarás y comerás polvo todos los días de la vida. O sea, meditando este evangelio, decía: oye, ¿cómo la maldición no es de Dios? Nos llega la maldición por medio del pecado, porque nos destruye. El demonio destruye. Qué bueno. Cada vez que pecamos, vamos como la serpiente al pecado, a la destrucción. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 12, dice que bendito sea Dios. Hay que bendecir a Dios, hay que dar gracias a Dios, ¿cierto? Porque nos ha bendecido en Jesús en todas las bendiciones espiritual y material. O sea que nuestra oración, primero que pedir, tenemos que dar gracias y bendecir a Dios. Porque Dios nos ha regalado en Cristo todo, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la muerte. Qué hermoso, ¿no?
Todos hemos nacido para vivir con Dios. Miramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Como al sexto mes que Isabel estaba embarazada, aquella mujer de más de 65 años, aquella que se burlaba a todo el mundo, Dios le hizo un milagro. La mamá de Juan el Bautista, el esposo es Zacarías, y miramos que envió el arcángel Gabriel a la Virgen María, le dijo: alégrate María, ¿cierto? Porque el Señor ha encontrado gracia en ti. Gracia no es porque es bonita, porque es elegante. Sí era bonita y elegante, ¿no? Porque ha encontrado que se ha mantenido pura desde el vientre materno, sin pecado, porque allí iban a ser el Salvador del mundo. Dice: vas a concebir un hijo que le vas a colocar, lógicamente, Jesús. María, que es santa, buena, pura, inocente, pero que no es ninguna boba, dijo: ¿cómo va a hacer eso si yo no he estado con ningún hombre? Dijo: no, es que el hijo que van a hacer no es de ningún hombre, es de Dios. El Espíritu te cubrirá, el Espíritu Santo, y de allí nacerá el Salvador del mundo, ¿no? Ella sintió miedo, ¿no? Y le dijo el ángel: no tengan miedo. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite el miedo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Si para Dios no hay nada imposible, ¿no? Hay un canto muy hermoso de la hermana Glenda, ¿no? ¿Por qué tienes miedo si para Dios no hay nada imposible? Qué hermoso, Él nos recuerda hoy. Y miramos nosotros, ¿qué exclamó la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice: haga conmigo, Señor, lo que quiera. Yo lo acepto todo lo acepto. Pero quiero estar contigo y quiero servirte. Sé que no me va a ser fácil, sé que me van a matar, pero tú me librarás. Sé que me van a señalar, me van a condenar. Y el primero que la repudió en secreto fue San José. Pero vemos que Dios, por medio de un ángel, le dijo: José, devuélvate, que tu esposa es la que tú conoces. No te ha fallado, ese hijo es de Dios. Y tú conoces la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, igual que María y José, puede entender lo que le sucede en la vida. Pero cuando uno lee ni medita así conmigo todos los días, no podemos entender, ¿no? Entonces, cuando meditamos la palabra de Dios todos los días, vamos entendiendo todas las dificultades, todas las circunstancias, y nos vamos dejando llevar como esa hojita o ese vaso que tiramos en el río y que se va alejando, ¿no? En medio de esa multitud de agua, o en el mar, ¿no? Una flor en el mar o en la barca. Dejémonos llevar de Dios. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por usted. Feliz día para todos. Gracias infinita.